Vivo de este foro. Vamos a continuar. Le doy el micrófono al compañero Gerardo Fernández Noroña. Nuestro compañero adelante. Yo lo voy a hacer de pie, si me lo permite. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación, el honor redoblado primero de haber ido como acompañante a Venezuela a ver su elección de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora de poder en este espacio compartir lo que fue nuestra experiencia. Miren, dicen que Maduro es un dictador y que no tenía facultades para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde que llegamos ahí, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, nos presentó todo el marco constitucional y el artículo que ahora no recuerdo, si un 68, denmelo por bueno, búsquenlo ahí en internet, ahí está. ¿Quién puede convocar a la Asamblea Nacional Constituyente? Es el presidente. La Asamblea Nacional puede convocar al constituyente, puede convocarlo los ayuntamientos de la geografía venezolana y puede convocarlo el pueblo de Venezuela. Fíjense, con 15% de las firmas el pueblo podría convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un poder. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, tiene 5 poderes y la Asamblea está por encima de todos. Es la representación del pueblo, que no es un cheque en blanco, porque tú elegiste a 545 diputados y diputadas o constituyentes que, denme también el número por bueno, 370 más o menos fueron de territorial y 170 más o menos fueron sectoriales, dentro de ellos 8 representantes de comunidades indígenas en base a usos y costumbres, sin partidos. No participó ningún partido en la elección de la Asamblea Constituyente, fue abierta al pueblo, a representaciones ciudadanas. Por supuesto que participaron fuerzas políticas, pero los partidos no pudieron registrar, no tenían derecho a registrar, eran los ciudadanos y las ciudadanas los que podían registrarse, y entonces ahí se cae la primera mentira de que no tenía facultades. Decían que debió haberse hecho un referéndum previo, miente. No está establecido en la Constitución ese requisito, y son simpáticos la derecha venezolana, porque cuando el comandante Hugo Chávez ganó la presidencia, el compromiso central era convocar a una asamblea constituyente. Yo creo que aquí deberíamos hacer una asamblea constituyente que recuperara, restableciera la Constitución del 17, echara atrás todas las reformas neoliberales, recuperara todo lo que se ha privatizado y se volviera a poner al servicio del pueblo. Pero al margen de eso, allá convocó el comandante Chávez. Hubo casi 200 impugnaciones en el órgano constitucional superior de la derecha, y ahora decían que tenían que convocar un referéndum. No, el referéndum se debe convocar después, una vez que esa asamblea haya hecho otra constitución o reformas a la constitución. Se llama al pueblo con el proyecto dado a conocer a que lo vote si está de acuerdo o no. No hay un cheque en blanco. Ciertamente la asamblea tiene facultades políticas, todas, puede decidir lo que quiera. Por eso ratificó, dentro de sus primeras decisiones fue ratificar al presidente Maduro, porque podía rectificarlo, esto es, podía destituir. Y ahí queda en claro otra vez la falsedad de la derecha de que Maduro es un dictador, porque a ver, explíquenme este dictador, que fue elegido en 2013, les recuerdo, dentro de un dolor y una pérdida profunda, como fue la muerte del comandante Hugo Chávez. El comandante gana la última elección. También dicen que porque se quiere elegir eternamente. Son unos ignorantes. La Constitución venezolana permite la reelección sin ningún límite. De hecho, el presidente, el comandante Hugo Chávez, ganó varias reelecciones después de ser elegido en 1998. Entonces, es falso que lo que esté buscando con la Asamblea es reelegirse. Ya está la reelección. Es el único país que yo sepa del mundo, no sé si hay otro, que tiene revocación del mandato del presidente. Esto es que por votación tú puedes destituir un presidente. De hecho, el comandante Chávez fue sometido a un referéndum revocatorio y lo ganó. El presidente Chávez convocó a la constituyente contra viento y marea, salió la nueva constitución, fue a una nueva elección que ganó, superó un golpe militar, superó un paro petrolero, solo perdió una elección de una reforma constitucional y todo el tiempo fue a elecciones, y ganó elecciones intermedias y ganó las reelecciones presidenciales, la última casi como el sí, en condiciones de salud terribles, y les volvió a ganar.
Y luego fue el hoy presidente Maduro a la campaña, ganó en una elección muy cerrada. Hubo una elección intermedia en 2015 de la Asamblea venezolana, que es unicameral, es el Congreso venezolano, y casi por 2/3 ganó la derecha. ¿Dónde está la actitud antidemocrática o dictatorial? ¿Qué dictador reconoce una derrota de casi 2/3 en el Congreso? La derecha, en su enorme incapacidad política, no aprovechó esa ventaja. Tenía el año siguiente, 2016, la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio, no lo hizo, porque ha apostado, aquí lo demostraré, al golpismo, o al golpe militar, o a la intervención estadounidense. Entonces no convocó, no generó las condiciones para el referéndum revocatorio. Y ahora que Maduro, yo lo he dicho, recio querido, ahora que el presidente Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, yo pensé que era un error. Dije, se equivocó, pues si la acaba de perder por casi 2/3, la Asamblea a la derecha le va a ganar la Constituyente y va para atrás todo ese proceso. Y ahí Maduro, presidente Maduro, demuestra una altura de miras seria, porque por un lado apuesta al proceso democrático, dice al pueblo, a ver, frente a la crisis política y al acoso económico, ahí está la decisión en el pueblo, democráticamente, pero además confía doblemente en el pueblo, al convocar a la constituyente y al saber que tiene el seguro del referéndum y de que no pueden echar atrás la derecha por más que quiera todos los avances que se han dado en el proceso bolivariano, porque están plasmados en la Constitución y el pueblo tendría que ratificar esos cambios que la derecha promoviera. La derecha no se metió al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente porque ha apostado, insisto, no a una salida democrática, porque además el año entrante hay elecciones de presidente de la República en la República Bolivariana de Venezuela. En este escenario se va a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo ya conocía el sistema electoral, pero se los platico, es importante. Tú llegas, te identificas, entras a la casilla y para votar lo que te da el acceso al voto es tu pulgar, tu huella digital. Eso te abre la máquina junto con el presidente de la mesa y ahí votas electrónicamente. Y los mexicanos oímos, votas electrónicamente y dices, ya valió madre, porque entonces aquí que tienes el voto en físico, lo violentan y lo roban y hacen barbaridad y media, electrónico ni te platico. Pues no, porque ahí además del voto electrónico, en el momento que votas, yo subí fotografías, te da un testigo en papel. Y tú ves cómo va la gente con su boleta viendo, ah, sí, yo voté sí, aquí está. Y entonces ya que verificó que el voto que hizo está en el papel, lo deposita en una urna. Al final de la jornada, en la noche, es la primer auditoría que ellos llaman, se recuenta el 60% de los votos en físico y coinciden perfectamente con los votos electrónicos, nada como aquí en México que 2 de la vela y de la vela 2, y que 2 y 2 son 8 para del Mazo y 2 y 2 son 3 para Delfina, no, nada de eso. Ahí las cuentas cuadran perfectamente, ¿no? Todo queda establecido con claridad y en la noche ya sabes el resultado de la elección. Bueno, esa noche que nosotros fuimos al Consejo Nacional Electoral, todavía la presidenta no daba a conocer cuánta gente había participado y ya el visir Luis Videgaray había declarado que desconocía la Asamblea Nacional Constituyente. Yo me pregunto, con facultades en qué, con fundamento en qué derecho tiene él o nadie facultades de desconocer o reconocer una decisión soberana de un pueblo, porque es derecho de cada pueblo el ejercicio de su soberanía, de su autodeterminación. Y salió a desconocerla. Y luego, cuando se da a conocer que más de 8 millones de personas votaron, pues la gente del servicio electoral estaba muy contenta, porque como aquí lo dijo Gilberto, fue un esfuerzo heroico en no pocos casos. Al día siguiente, estaba apesadumbrada la presidenta del servicio electoral, porque nos decía, los 8 millones que participaron no están en los medios, todo ese esfuerzo. Yo pongo un ejemplo aquí, solo pongo uno que nos contó. Decía, hubo una mujer responsable de las máquinas para votar que estaban afuera de su casa, los de la derecha, amenazándola con quemarle la casa si no decía dónde estaban las máquinas que querían ir a quemar. Y la presidenta dice, yo le decía a la compañera, diles dónde están, que quemen las pinches máquinas. No dicen ellos pinches, pero lo estoy mexicanizando, ¿no? Entonces, que quemen las pinches máquinas,
vale madre eso no importa, lo importante es tu vida, tu casa, tu bienestar, tu integridad. Dice, pues la compañera nunca les dijo dónde estaban las máquinas, que es un asunto que va más allá del proceso electoral, sino es la convicción del pueblo bolivariano en Venezuela, es decir, no, hemos decidido un camino y se respeta, y gente haciendo esfuerzos grandes para llegar a votación. Se hizo en el Poliedro creo que 200 centros de votación, porque hubo lugares donde la derecha tenía barricadas, yo sí las vi, si hay tiempo se los cuento, más yo no soy ningún cobarde, lleva con el corazón encogido, porque pues, morir de un balazo como quiera, porque te queden en la chingada está horrible, francamente, son unos cobardes, son unos miserables. O sea, ¿cómo se puede justificar? Yo no he oído a Peña, a Videgaray, a Calderón, a Zavala, a el decrépito de Fox criticar que hayan quemado 23 personas vivas, 29. ¿Qué justifica que en pleno siglo XXI haga semejante monstruosidad solo por pensar diferente o por parecer que piensas diferente? Porque fueron quemados por chavistas o porque parecían chavistas. Esto es, eran morenos y de origen humilde. No, eso es monstruoso. Eso es verdaderamente incalificable. Ese solo hecho demerita cualquier oposición y acredita que no hay una vocación pacifista, sino que son otros los objetivos que mueven por lo menos un sector de la oposición venezolana. Es un hecho gravísimo. Entonces en la noche, reitero, están los 8 millones y al día siguiente la presidenta apesadumbrada porque dice, todo ese esfuerzo heroico no está. Está toda la ofensiva al día siguiente de los gobiernos del mundo diciendo que desconocen a la asamblea, que no es democrática. Estados Unidos no es democrático, elige de manera indirecta a su presidente, puede ganar el que tiene menos votos de la ciudadanía, como fue el caso de Donald Trump, que tuvo menos votos que Hillary Clinton, que para el caso es lo mismo, pero así fue. Entonces, la verdad es que de qué nos hablan, pero además, ¿con qué fundamento Estados Unidos quiere intervenir? Habría que enseñarles sus fronteras, habría que pedirles que se pongan un nombre, porque ni al nombre llegan. América es todo el continente, Norteamérica es México, Canadá, Estados Unidos, y Estados Unidos no es nombre, hay montones de países, el nuestro incluido, que se llaman Estados Unidos. Lo primero que deberían hacer es eso antes de andar fastidiando a otros pueblos, que en pleno siglo XXI se crean con derecho de intervenir y de decidir los destinos de otro pueblo. Es infame. Y que haya gobiernos que validen ese rompimiento flagrante del marco legal internacional, empezando por México, que da la espalda a la doctrina Estrada que tanto prestigio le dio a la diplomacia nacional, del respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Miren, acabo de leer un libro sobre Ruiz Cortines y justo habla de una reunión de la OEA, creo que es la 11ª, en 1954, si mal no recuerdo, justo en Caracas. Y ahí con el brete del comunismo querían intervenir militarmente en otros países y la delegación mexicana planteó que no debería haber una intervención si ésta rompía el marco constitucional de un país, y fue más lejos y dijo que podría llegarse el caso que pueblos de manera soberana optaran por el comunismo y que será su derecho. Pues claro que sí, nuestros pueblos tienen derecho inclusive a equivocarse y nadie tiene que venirnos a decir cuál es el camino que debemos tomar. Pero aquí de lo que estamos hablando no solamente es de eso, sino la exposición de Gilberto fue, yo creo que suficientemente clara, en el sentido de la monstruosidad de la campaña de linchamiento que hay contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, linchamiento en el más estricto sentido de la palabra, que viene de Lynch, un legislador estadounidense que se aprobó una ley que tú podías hacerte justicia por tu propia mano y que mataban a la gente a golpes y le iba bien ahorcada y se le iba bien quemada, para inspiración de la derecha venezolana y del fascismo del mundo. O sea, este tipo de prácticas verdaderamente brutales que todavía a mediados del siglo XX se venían desarrollando en territorio estadounidense y que todavía, si nos descuidamos, ahí se da. Acaba de pasar algo muy fuerte en Virginia del Sur, apenas este fin de semana. Es lo que se está haciendo con Venezuela, porque los medios no están desinformando, no están malinformando, están mintiendo de manera canalla, de manera verdaderamente monstruosa. Yo ponía un ejemplo el otro día, me tocó no en esta ocasión, que estuve en una anterior,
estar en la Francisco Miranda, que hagan de vuestro Paseo de la Reforma, que es el corazón de la derecha venezolana allí en Caracas, en un café, viendo CNN, tenían en el café, y decían, en este momento el gobierno represor de Maduro está dándole durísimo al pueblo, y yo de repente veo la imagen y veo la calle y digo, es aquí enfrente donde estoy y no hay nada. No había ninguna represión, ningún acto de violencia, no había nada. Era una imagen, en el mejor de los casos, antigua, pero en ese momento no estaba sucediendo lo que CNN estaba reportando como que era un acto de represión en vivo del gobierno del presidente Maduro. Pongo ese ejemplo porque está plagado. Bueno, miren, ¿qué pasaría si nosotros aquí convocáramos un plebiscito contra Peña y dijéramos que 20 millones de personas votaron porque se vaya Peña? Lo primero que los medios nos pedirían es las pruebas de que hubo 20 millones de personas que votaron. Bueno, la oposición venezolana convocó, dicen que participaron 7,5 millones de personas, y cuando les preguntan las pruebas dicen, los quemamos los votos, quemamos las urnas, quemamos las actas, quemamos, todos son pirómanos, no sé qué les pasa, ¿no? Y entonces, y la prensa les cree, y la prensa dice, sí, 7,5 millones de personas salieron a votar. ¿Cuándo pasaría esto aquí en México? ¿Cuándo nos darían ese crédito a nosotros? Si demostrando que tenemos la razón dicen que estamos mintiendo. Y sin embargo, con la oposición venezolana, que en realidad sin el apoyo de los medios extranjeros y sin el apoyo del imperio de Estados Unidos no serían nada. Porque es cierto que hay una crisis política, por eso se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, es cierto que hay un acoso económico, también esa es una de las razones de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, pero es cierto que hay una decisión de construir un sistema económico diferente. Lo que no le perdonan a Venezuela, adicional a lo que comentaba Gilberto desde mi punto de vista, son tres cosas: que su petróleo y sus recursos naturales están al servicio de su pueblo, que han decidido no recorrer el camino neoliberal a pesar de las dificultades existentes, y que son una influencia para América Latina y para el mundo enorme, poderosa, de que efectivamente se puede construir un camino diferente a este capitalismo rapaz y feroz que condena a nuestros pueblos a la miseria, a la desigualdad, al hambre, a la desesperanza, a este deterioro bárbaro que se vive en todos los rincones del planeta, y donde nuestra patria es uno de los ejemplos más dolorosos, más sangrantes, más bestiales de estas políticas criminales en contra de nuestros pueblos. Yo, francamente, y parece que sí me va a dar tiempo porque me puse aquí el pinche teléfono que me diga que ahora se me va a acabar. Miren, me tocó ir a Venezolana de Televisión a una entrevista de un extraordinario periodista que se llama Walter Martínez, y está en el corazón de la oposición. Tuvimos que pasar varias barricadas. Yo iba muy tenso porque cada que las barricadas estaban solas, no había nadie. Estaban ahí los bultos, las cosas, todo, ¿no? Pero no había nadie. Pero ha pasado que están solas las barricadas y le pegan un tiro a quien va pasando porque están cobardemente escondidos ahí esperando a ver quién cruza. Le llaman guarimbas ellos a las barricadas. Que aquí ya parece que vamos a poder poner barricadas en todos los lugares. Hombre, no duras ni 2 minutos. Entonces, con muchas dificultades llegamos al canal de televisión, muchas dificultades, tardamos como 1h30 en llegar. Ya en los días previos, el propio personal del canal había heroicamente rechazado la toma que pretendió un grupo violento de la derecha de la televisora. Y Walter y su mujer todos los días se desplazaban al canal con ese nivel de tensión, haciendo su tarea de información permanentemente. Yo con una ida tuve que pasar toda la semana aquí, está del demonio, es una tensión bárbara, que finalmente, por eso la derecha está descorazonada. Al ver la participación de más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que hicieron un llamado a la paz, al abrirse ese espacio de discusión política, al respaldar la conducción del presidente Maduro, que hago un paréntesis y digo, dicen que está enviciado de poder, es una pesadilla esa presidencia. Solo lo debe mantener su convicción y su amor al pueblo. Se ha estado acosado desde el primer minuto. A la pérdida
personal, inclusive el apego del comandante Chávez que tenía el presidente Maduro con él, toda la presión, todo el acoso económico, a Chávez nunca le reconocieron su grandeza hasta que murió medio, ¿no? Ahora con Maduro ha sido igual o peor, el acoso, la descalificación, la majadería, toda la amenaza que se ha venido dando. Porque hay que recordar que durante la administración de Obama, como en su segundo periodo, metió a la República Bolivariana de Venezuela en la lista de que eran un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Y de ahí la ofensiva se ha ido consolidando. Voy terminando, lo que acaba de hacer Trump, que anda de vacaciones porque ya se cansó, apenas entró y ya se cansó de ejercer el cargo, y ahí entre juego y juego de golf sale a declarar que no descarta la posibilidad de una intervención militar contra Venezuela, que si han ido otros países que están legítimos, que no vaya a Venezuela que está tan cerca, dice desvergonzado. Bueno, yo creo que están subestimando a nuestros pueblos, particularmente al pueblo venezolano, donde en las visitas que yo he hecho y en esta última he visto conciencia, he visto compromiso, he visto abnegación, he visto claridad, he visto amor por su suelo, por su patria, por su proyecto, por la construcción de un camino propio en beneficio de la propia gente. Y yo termino planteando, no puedo dejar de decir, es un evento para conocer o para que compartamos nuestro testimonio de lo que está pasando en Venezuela. Pero miren, dicen que la política no es una profesión abnegada, y voy a demostrar que sí. Me eché los 32 minutos del discurso de Peña en la Asamblea Nacional del PRI. Se necesita, además de abnegación, paciencia, y me fui de la paciencia al horror al ver sus planteamientos. Esta canallada permanente de querer ligar a López Obrador con Venezuela, canallada no porque sea deshonroso, sino porque han mentido y deformado tanto las cosas, que quieren espantar a la gente, de que ahora resulta es el mundo al revés, ahora resulta que preocuparte por tu pueblo es una dictadura, ahora resulta que rescatar tu riqueza y ponerlo al servicio del pueblo es una antidemocracia. Ahora resulta que querer construir un camino diferente para la humanidad, yo creo que en México debemos construir un camino diferente donde el sistema económico no sea sino sea uno donde el ser humano sea lo más importante en armonía con la vida y con el planeta. Ahora resulta que eso es caudillesco, ahora resulta que eso es volver al pasado, y ahora resulta que la modernidad es estar en el siglo XIX donde ni horas extras le pagan a la gente, donde ni seguridad social le reconocen, donde la gente está condenada a salarios miserables, a un baño de sangre. Somos el segundo país con más periodistas asesinados del mundo, somos el segundo país más letal del mundo, es brutalmente desigual con 50 millones en la extrema pobreza. ¿Cómo puede un gobierno de un pueblo tan avasallado, tan maltratado, tan envilecidas las instituciones de la República, tener la desvergüenza de voltear hacia un país hermano y decir que son antidemocráticos cuando justo está pasando lo contrario? ¿Cómo pueden tener la villanía y la doble cara de hacer ese discurso y sobre todo de jugar un papel tan deleznable al servicio del imperio de los Estados Unidos? Nunca un gobierno de México fue tan traidor a los intereses de los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Nunca un gobierno de México fue tan servil a los intereses de Estados Unidos. Nunca un gobierno de México fue tan canalla para ensangrentar su patria y ser punta de lanza en contra de un pueblo y de un gobierno que quieren abrirse un camino y un presente y un futuro diferente en beneficio de la gente. Así es que si de algo sirve, desde aquí reitero mi absoluto repudio a la política servil del gobierno de México, que no nos representa y que está sumándose a la jauría que trata de desviar el rumbo del pueblo y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Yo espero larga vida a la Revolución Bolivariana, larga vida al aliento que la Asamblea Nacional Constituyente está dando y larga vida a la liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias por su atención.